Sean bienvenidos, estimados participantes, a un nuevo video de didáctica general. En esta oportunidad estaremos hablando de los estilos de aprendizaje y de las estrategias de enseñanza, dos elementos que son fundamentales en el desarrollo del proceso de enseñanza, dado que vincula directamente el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes con las estrategias de enseñanza con las cuales hemos de desarrollar nuestra actividad docente. Veamos entonces cómo inicia este abordaje. Cuando hablamos de las estrategias didácticas o metodológicas, es importante recurrir a algunos planteamientos teóricos, tal como el planteado por Gallegos y Salvador en el año 2002, quienes definen las estrategias didácticas, las conciben como estructuras de actividades en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, puede considerarse análogas a las técnicas. El concepto de estrategia didáctica se incluye tanto la estrategia de aprendizaje, que es la perspectiva del estudiante, como la estrategia de enseñanza, la perspectiva del profesor. Vemos entonces cómo se vuelven dos elementos íntimamente relacionados. ¿Cuál es la visión que tiene el estudiante en relación a aquello que ha de aprender? ¿Y cuál es la visión que tiene el profesor en relación a aquello que ha de enseñar? En esa dinámica, veamos entonces cómo se vincula este proceso. En realidad, la estrategia didáctica se inserta en la función mediadora del profesor, que hace de puente entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Veamos cómo una estrategia entonces va a tender el puente entre ese contenido cultural y la capacidad cognitiva y el estilo de aprendizaje del estudiante. Las estrategias didácticas se definen a su vez en función de las estrategias de aprendizaje que se quieren desarrollar y potenciar en los estudiantes, por lo que es preciso tener en cuenta su estilo de aprendizaje. No podemos hablar de una estrategia de enseñanza si no tomamos en cuenta el estilo de aprendizaje. Si nosotros queremos potenciar en el estudiante un desarrollo cognitivo, pero no tomamos en cuenta el estilo de aprendizaje, poco podemos lograr con dicha estrategia. A continuación, vamos a mencionar una lista de estrategias de aprendizaje basadas en las expuestas en investigaciones realizadas por muchos autores, entre los que podemos mencionar a Horton, a Ferreiro, podemos mencionar también a Lago y otros, a Díaz Barriga, a García Cue, a Gutiérrez Tapia y otras propuestas de autores quienes hablan de los estilos de aprendizaje que pueden resultar favorecidos con su uso. Veamos entonces esos elementos. Veamos entonces algunas de ellas. Vamos a hablar de las estrategias y vamos a hablar de los estilos de aprendizaje que se favorecen. Hablemos en primer lugar de la lluvia o tormenta de ideas. Aquí hablamos de una forma de trabajo que permite la libre presentación de ideas, sin restricciones, sin limitaciones, con el objeto de producir ideas originales o soluciones nuevas a un problema. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que se potencia con esta estrategia? El aprendizaje activo, donde el estudiante es quien asume el rol protagónico, es un rol eminentemente activo, dado que es quien desarrolla la mayor parte en esta actividad. También tenemos otra estrategia, como es la lámina o fotomural,
Esta estrategia se basa en la presentación de una fotografía, una lámina, una caricatura. No tiene texto, puede ser proyectada con entradas a un tema de lección que queremos abordar. Puede utilizarse una imagen ya exhibida, producida, no necesariamente puede ser desarrollada o elaborada por el profesor, o podemos utilizar los recursos tecnológicos que existen, en los cuales tenemos una imagen en pequeño, pero la podemos imprimir haciéndola de una proporción muy amplia, que resulte visualmente agradable, que sea estética y que genere en el estudiante una actividad de participación. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que producimos o que provocamos con esto? Es el pragmático activo, porque el estudiante puede resultar o puede verse motivado a inferir cualquier elemento que sea evocado por la imagen que se le presenta. Y es activo por el rol que juega el estudiante durante el desarrollo de esa actividad. Pero también tenemos una estrategia distinta, que es concordar-discordar. Aquí tenemos una actividad que es dinámica y dialéctica, en el sentido de que aquí se fundamenta en presentar a los estudiantes un mínimo de 10 y un máximo de 20 enunciados breves y redactados de forma tal de que provoque a los discentes la reflexión de manera individual y posteriormente en equipos de 4 integrantes, y el alumno debe contestar si está de acuerdo o si está en desacuerdo con la actividad que se plantea. Esto es de tipo reflexivo, porque hay un proceso de reflexión individual cuando lo hace a título personal, pero también hay un proceso de reflexión cuando llega a ese grupo de 4, donde puede modificar ese planteamiento que en un momento había concebido como tal. Otra estrategia son las frases incompletas. Consiste en que el estudiante complete oraciones inconclusas. Enunciamos una serie de oraciones que tienen algún sentido, pero que no han sido desarrolladas a plenitud. El estilo de aprendizaje que se busca favorecer es el reflexivo teórico. El estudiante tiene que evocar una frase, una fecha, un dato, un lugar, al cual encaja en la parte faltante de esa oración. De manera que estamos buscando un recuerdo teórico, pero también un recuerdo reflexivo, porque tiene que buscar en su hacer, en todo su conocimiento, tiene que buscar cuál es la frase, la palabra o el dato que mejor encaja en la oración. Tenemos la estrategia de situación-problema. El profesor aquí selecciona una situación-problema tomada de la realidad y relacionada con los contenidos del curso, que se espera sea abordado por los estudiantes de manera grupal. Lo fundamental en la forma de trabajo que se genera es que los estudiantes puedan identificar lo que requieren para enfrentar la situación problemática y las habilidades que se desarrollan para llegar a resolverla. No se busca de manera inicial resolver el problema, sino es qué necesito para resolver este problema. Pero además, ¿verdad?, que de lo que necesito, cuáles son las habilidades con las que voy a potenciar al grupo a partir de ese planteamiento. Y aquí lo que buscamos es el desarrollo de un aprendizaje pragmático, porque los estudiantes, los distintos grupos de estudiantes, pueden buscar formas muy diferentes para resolver el problema. Pueden buscar herramientas diferentes para resolver el problema. Otra estrategia que la tenemos es escribir sobre. Aquí lo que buscamos es pedir a los estudiantes que escriban sobre un tema que se va a traer en la clase.
Las preguntas que podemos desarrollar durante esto es: ¿qué se sabe? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué piensas cuando te mencionan o dicen tal cosa? Y el estudiante debe construir un par de párrafos donde va a ir haciendo planteamientos en relación a esas preguntas, va a ir dando respuesta a esas preguntas. El tipo de aprendizaje aquí tiene que ver con el teórico y reflexivo. También tenemos el estudio de caso, que es una descripción escrita de un hecho acontecido en la vida de una persona, grupo u organización. La situación descrita puede ser real o puede ser hipotética, pero construida con características análogas a las presentadas en la realidad. Aquí lo que buscamos es que el estudiante pueda llegar a alcanzar un aprendizaje teórico. Él puede hacer analogías con una realidad, con algo que ha sucedido en una realidad conocida por él, aunque el caso que está desarrollando sea un caso hipotético. También tenemos las exposiciones como estrategia. Estas son presentaciones de un tema, lógicamente estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto escrito. Provee de estructuras y organizaciones a materiales desordenados y además pueda extraer los puntos importantes de una amplia gama de información. Aquí buscamos que el estudiante desarrolle un aprendizaje pragmático, activo, reflexivo, es decir, en la búsqueda de esa infinidad de información que existe en relación a un tema, el estudiante debe saber seleccionar, extraer la información más importante de todos ellos y estructurarla de manera lógica para que cuando sea presentada en la exposición haya realmente una coherencia en el discurso del estudiante. Otra estrategia que se puede también utilizar son el juego de roles. Esto es una representación actuada de situaciones de la vida real, relacionada principalmente con situaciones problemáticas en el área de las relaciones humanas con el fin de comprenderlas. Si queremos nosotros armonizar el trabajo de un grupo de estudiantes, el juego de roles o el role-playing es una estrategia muy importante porque sitúa al estudiante no en su papel, sino en el papel que ve que otro realiza. Y a partir de ahí vemos cómo puede desarrollar esa acción. Entonces, ahí tenemos elementos que son sumamente importantes y que pueden ser analizados o retomados desde una visión Otra estrategia importante que puede ser utilizada es el trabajo de investigación. Aquí hablamos de trabajo de personal o en grupo que coadyuva a plantear y a buscar soluciones a problemas que se presentan en la vida real. Esta parte el alumno recopila, analiza y reporta información, ¿verdad? Aquí buscamos desarrollar en el estudiante un aprendizaje activo, reflexivo, teórico, pragmático. También tenemos las conferencias interactivas, las que podemos utilizar a través de internet, donde los estudiantes en diferentes lugares geográficos participan activamente en un evento transmitido por internet. Aquí el aprendizaje es activo. Y también tenemos estrategias como la elaboración de mapas conceptuales como un medio de representación que permite visualizar conceptos, proposiciones de un texto, así como la relación que existen entre otros. Aquí vemos nosotros que lo que buscamos desarrollar es un aprendizaje teórico pragmático. ¿Cuáles son los componentes básicos de una estrategia didáctica? Veamos de manera sencilla algunos de estos elementos. En primer lugar, tenemos el nombre de la estrategia. Esto sirve para personalizar o en su caso mantener el anonimato de los autores para la autoevaluación grupal. El contexto, cuál es el escenario, la clase, el grupo,
el auditorio, la conferencia donde vamos a desarrollar, la duración, cuánto tiempo es necesario para que los estudiantes consolidan y puedan transferir esos conocimientos que han adquirido a través del uso de la estrategia. Los objetivos y las competencias que queremos desarrollar, estas nos van a permitir orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje y va a requerir un diagnóstico inicial en varios aspectos. ¿Cuál es la sustentación teórica? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de las orientaciones del aprendizaje que el profesor asume dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El contenido de diferentes tipos, ¿verdad? Orientados por los objetivos y las competencias. Pueden ser conceptuales, pueden ser contenidos procedimentales, etc. Eso depende de cómo hemos estructurado nosotros el desarrollo de ese proceso y lo que estamos atendiendo durante la actividad pedagógica. También hablamos de la secuencia didáctica, que es un procedimiento instruccional y deliberado que realiza el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica. Aquí hablamos de actividad de inicio, desarrollo y fin, que están orientados al desarrollo de las competencias que aspiramos o buscamos lograr. También tenemos los recursos y medios, y aquí estamos hablando de la fuente esencial de estímulos que motivan, que logran captar la atención del estudiante, los materiales y los también personales. Y por último hablamos de la evaluación de las actividades. En este sentido estamos hablando de actividades evaluativas centradas en lo que vamos a evaluar, los objetivos, las competencias, cómo lo vamos a evaluar, las técnicas y los instrumentos y cuándo, en qué momento vamos a realizar dicha evaluación. Entonces estos se vuelven los componentes básicos de una estrategia. Con esto hemos finalizado este contenido que habla sobre los estilos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza.